Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por estar en estas jornadas, por asistir al segundo ciclo, porque eso quiere decir que os sigue interesando, y os voy a tutear porque veo unas edades muy jóvenes y caras muy fresquichuelas a pesar de la hora. Que os interesa el tema, sin entrar a valorar de qué modo os interesa, pero que os interesa. Con lo cual, creo que vais a aprovechar al máximo las intervenciones de toda la tarde, pero lo que a mí me toca es esta primera mesa. Y os cuento un poquitín. La primera intervención, que va a ser a través de videoconferencia, es de Hilde Sánchez Morales, catedrática de Sociología de la UNED, que nos va a hablar, dentro del sinhogarismo en el Estado español, de la realidad de las mujeres dentro del sinhogarismo, que si ya es algo invisibilizado, las mujeres lo es más, y nos va pues, a aportar datos que yo creo que nos va a hacer replantearnos esa imagen o ese estereotipo que sigue circulando sobre las personas sin hogar, en cuanto a edad y demás. Seguidamente va a hablar Charo Alises. Su intervención va a ser sobre delitos de odio. Charo es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados, supongo que también de abogadas y abogados, de Málaga, y es especialista en delitos de odio. Seguidamente va a hablar Ana María Ayuso Cruces, que pertenece a Crisalis Castilla y León, al área del Bierzo, Crisalis Castilla y León, que nos va a hablar de identidad sexual y acompañamiento positivo. Nos va a hablar en general, pero también haciendo incidencia en cuestiones que atañen a menores. Y para finalizar tenemos a María Hernández Pérez, que en la presentación aparece concejala del Ayuntamiento de León, pero que realmente no está por eso aquí. En esta mesa de diversidad desde la vivencia está como mujer gitana. Que la atraviesa además, que es una mujer gitana que se dedica a la política, pues lo suyo tiene, que nos va a contar. Pero que en realidad es eso, está aquí sin querer despojarte del todo el mérito que tiene eso, de tu experiencia desde primera persona y en primera persona como mujer gitana. Y vamos a empezar con la intervención de Hilde Sánchez. Una cosa, como Hilde no la tenemos aquí, si hay alguien que a raíz de su intervención tenga alguna pregunta, que me lo diga porque se las voy pasando para que después pueda contestarlas a todas seguido, ¿vale? Para no llamarla una vez, otra vez. En esta presentación... nos vamos a centrar en un sector social que se encuentra en una situación de extrema exclusión social. En particular, dentro del sector de las personas sin hogar, nos focalizaremos nuestra atención en las mujeres sin hogar. Las mujeres sin hogar representan, como planteaba, un caso extremo de exclusión social, y sus circunstancias son el resultado de un complejo entrelazamiento de vivencias, de carencias, de fracasos, de frustraciones y de dificultades que les ha ido introduciendo en el túnel de la vulnerabilidad social, al término del cual se encuentran y como final de trayecto en la calle o en los recursos disponibles para este sector de población. Es desde luego en este sector social donde se manifiesta con mayor claridad, con mayor extensión y con mayor profundidad los rasgos definidores de la exclusión social en su dimensión más extrema, más límite. Y en definitiva se trata de una
población de unas mujeres que se encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena en sociedades como la nuestra. Se trata además de una problemática conceptual y analítica que, como planteaba, se sitúa dentro de la lógica de los procesos de exclusión social, además, desde luego, de participar de una ciudadanía secundarizada que emerge y que ha emergido con tal fuerza en las sociedades de nuestro tiempo que ya algunos estudiosos hablan de una nueva cuestión social. Y esta problemática tan dura en términos humanos, tan compleja en términos sociológicos, se vincula a la interrelación de diversos factores. En primer lugar, factores estructurales, factores familiares relacionales, personales y culturales, factores en los que entraremos posteriormente. Por otro lado, indicar que aunque el fenómeno del sinhogarismo, lo que más recientemente, creo que aceptadamente se denomina personas en situación de sin hogar, es un fenómeno masculinizado, afecta aproximadamente a unas 3.000 mujeres, entre las que residen tanto en recursos asistenciales para esta población como personas que se encuentran literalmente, mujeres que se encuentran literalmente en la calle. Y desde luego el abanico porcentual se encuentra, según los estudios realizados, los escasos estudios realizados en nuestro país, entre un 11 y un 19% del total de las personas en situación de sin hogar. Hay que plantear, por otro lado, la connivencia de la persona en situación de sin hogar tradicional con una nueva tipología variada en el marco de un continuum de procesos y de tendencias de inclusión y de exclusión social, según el cual está adquiriendo y ha adquirido una especial relevancia la presencia de mujeres dentro de esta población excluida y, desde luego, marginalizada e invisibilizada, más si cabe en el caso de las mujeres sin hogar. Población, como decía, marginalizada e invisibilizada a unos extremos muy considerables. En consecuencia, se trata de un colectivo, de un sector social, de un segmento de la población que está alejada de la consensualidad social, que tienen un modus vivendi que, según la población normalizada, ¿no?, se tilda de desviación social, ¿no?, y por otro lado son objeto de segregación, de discriminación, y se les asigna un fuerte componente de estigmatización social, más si cabe percibido por las mujeres que por los varones sin hogar, puesto que el contexto familiar de nuestro país, de un país mediterráneo como el nuestro, ha sido, por razones históricas, más protector de las mujeres, y estas, cuando se encuentran en situación de sin hogar, se encuentran en unas circunstancias, en una situación anímica pues mucho más desventajosa, mucho más dura que en el caso de los varones, puesto que entienden que han sido abandonados por todas sus redes sociales y por sus redes familiares. De ahí que los casos de depresiones, que los casos incluso de suicidios, tema poco estudiado desde luego entre estas mujeres, pues sean bastante significativos. Y además se observa en general entre la población sin hogar, pero particularizándolo entre las personas en situación de sin hogar, una culpabilización entre ciertos sectores de la población de su propia situación, lo cual conlleva que las medidas que se acometan en el sentido de la prevención de este fenómeno y en su lugar también el ajustar medidas de intervención, pues no sean lo más adecuadas posible si nos deslizamos hacia este tipo de discursos. ¿Cuáles son los principales perfiles sociológicos de las mujeres sin hogar en España? Pues hay perfiles variados, hay perfiles, desde luego, sociodemográficos muy diversos. Para ello basta con que echemos una mirada a diferentes recuentos nocturnos celebrados en ciudades de toda la geografía de nuestro país, y por otro lado también las dos únicas encuestas sobre personas sin hogar existentes en España, que sería una del año 2005 del Instituto Nacional de Estadística y otra del año 2012. También indicarles que el grupo de estudios sobre tendencias sociales, del que yo formo parte, llevamos trabajando desde hace más de 20 años sobre esta realidad, y hemos detectado con un estudio de campo, con un trabajo de campo muy amplio a lo largo de estos 20 años,
una tipología muy variada en su conjunto, pero en particular en lo que a las mujeres se refiere destacaría algunas. En primer lugar, mujeres jóvenes y de edad intermedia, separadas, divorciadas, y en muchos casos hay un denominador común, y son los malos tratos en su pasado, pero también destacar mujeres en la calle con malos tratos por parte de las parejas con las que conviven en la propiedad. En segundo lugar, jóvenes y de mediana edad, drogadictas o exdrogadictas, mujeres institucionalizadas en centros cerrados, por ejemplo, chicas que han estado en centros de menores a lo largo de su infancia y de su juventud, mujeres en centros penitenciarios, en fin, en centros cerrados en general, pero es muy llamativo en los últimos años la presencia de personas cada vez más jóvenes, de mujeres cada vez más jóvenes, y este perfil, como yo estaba destacando, de las mujeres muy jóvenes que han estado en procesos de acogimiento a lo largo de su infancia, con fracasos, con vuelta, ¿no?, a los centros de menores y demás, y con problemas muy graves de desestructuración personal, y en general, por supuesto, se trata de chicas sin familias, sin referentes sociales de partida. También habría que hablar de un perfil de jóvenes universitarias, de ocupas con K y con C, ¿no?, y ocupas ya con una cierta edad, en el caso de las ocupas con K, con un perfil, ¿no?, de hace ya 2 décadas, ¿no?, de mujeres muy implicadas políticamente, etcétera, de enfermas mentales, un tema invisibilizado también en la calle, ¿no?, en torno al 16% de enfermedad mental, y hay que decir que las mujeres, comparativamente respecto a los varones, padecen en mayor medida problemáticas de orden mental. Básicamente suele tratarse de esquizofrenias, de procesos psicóticos, etcétera, pero por sentirse, como yo decía, en una situación mucho más desventajosa, ¿no?, en términos psicológicos, y más afectadas en términos ya más profundos, ¿no? Habría que hablar también del perfil de mujeres mayores, mujeres muy abandonadas, ¿no?, por parte de sus redes familiares, redes sociales, mujeres con trastornos de personalidad, otro perfil muy poco estudiado que es el de las mujeres con retraso mental, y la presencia de mujeres inmigrantes. Y en este sentido apuntar que existe una problemática transversal en muchas de estas mujeres tan marginalizadas, tan invisibilizadas, y es la de los malos tratos, bien en su pasado, en su historia vital, como en su propia historia de calle, ¿no? La problemática de la enfermedad y la problemática de la discapacidad, también muy acusada entre las mujeres. Respecto a los factores que hay detrás de la vida de estas personas, desde luego, si nos focalizamos a una problemática o a un discurso de culpabilización, estaremos culpabilizando claramente, ¿no?, a estas mujeres de su situación, ¿no?, sin entrar realmente en los factores que las han llevado a estas circunstancias. Si hablamos de mujeres en situación de sin techo, estaríamos planteando la perspectiva de que son mujeres que no tienen un espacio, una vivienda, ¿no?, 4 paredes en donde vivir. Pero si vamos más allá y profundizamos en esa idea de sin hogar, si a cualquiera de los que están aquí, ¿no?, ustedes visualizando en estos momentos este vídeo, se le preguntara qué es para ustedes el hogar, pues francamente ustedes nos dirían, pues nuestra casa, nuestro espacio donde nos proyectamos, donde tenemos nuestros seres queridos, donde nos quieren, donde tenemos nuestros recuerdos, nuestra vida, nuestras ilusiones, ¿verdad? Bueno, pues francamente estas mujeres, digamos, son mujeres sin techo, ¿no? No tienen un espacio, una vivienda, 4 paredes, muchas de ellas, pero lo más profundo es que perciben con mucho dramatismo esta situación de estar sin hogar, sin tener anclajes sociales, sentirse abandonados, sentirse claramente desarraigados. Pero si queremos ir más allá de esta dimensión situacional vinculada a la vivienda, habría que hablar de factores estructurales que tienen que ver con las políticas laborales, las políticas de vivienda, las políticas educativas, las políticas de distribución de la riqueza, con las pensiones, ¿no?, y con las rentas mínimas, desde luego también con los efectos de la crisis y de la reestructuración económica. No en vano en la última década ha aumentado la presencia de personas en situación de sin hogar en un país como el nuestro, y desde luego también ha aumentado la presencia de mujeres en situación de sin hogar.
En segunda instancia, habría que hablar de factores familiares relacionales en el sentido de una progresiva pérdida de sus itinerarios vitales, de sus anclajes sociales, de sus vínculos sociales, ¿no? Hasta llegar al punto de mujeres en situación de calle que no tienen ningún tipo de vínculo, de relación con sus familias de origen, ni tampoco desean mantener ningún tipo de relación, ¿no? Con personas que puedan ir conociendo, ¿no? En esa situación de calle o de situación de albergue, ¿no? En la que se pudieran encontrar. Son, digamos, itinerarios vitales muy, muy complejos. También habría que situar factores individuales que están vinculados, desde luego, claramente no es lo mismo ser una mujer que un hombre, que estarían asociados a la personalidad, a la edad, al estado civil, a la raza, no es lo mismo ser blanco o negro, ¿no? Conocer o no conocer el idioma, a padecer problemáticas añadidas como puedan ser el alcoholismo, la drogadicción, ludopatías, estar enfermo, bien sea una enfermedad mental, bien sea una enfermedad física, lo que hablábamos con anterioridad, ¿no? Los procesos de violencia y malos tratos en la juventud, ¿no? o en el pasado, e incluso los malos tratos en la propia calle, ¿no? Que puedan recibir por parte de varones con los que comparten vida de calle y que se sienten o viven con ellos para sentirse protegidas. Es una especie como de chantaje, ¿no? Y que afecta, ha habido casos, desde luego, en Madrid muy llamativos de este tenor, ¿no? De mujeres maltratadas en la propia calle. Y sin duda también habría que hablar de factores culturales vinculados con cómo es la sociedad en términos de valores sociales, es decir, al valor por antonomasia que rige la lógica de lo social sea el individualismo, y este valor junto con una cierta insolidaridad, ¿no? Y una competitividad pues muy significada, máxime, ¿no? En tiempos, ¿no? del triunfo, entre comillas, ¿no? de un discurso neoliberal, pues lleva realmente a sociedades pues muy poco cohesionadoras. Es decir, estamos hablando de los procesos que llevan a una mujer a una situación de calle, una situación de albergue, ¿no? O de recurso asistencial para este sector poblacional, un efecto martilla, un problema lleva a otro, perder el trabajo, perder malos tratos, tener una infancia compleja, complicada, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, sus problemas básicamente serían: 1, no disponer de un hogar; 2, carencias económicas graves; 3, historias de malos tratos y agresiones, y se da el caso también, como decía, de agresiones en la propia calle, no en vano, si se observan las encuestas de personas sin hogar del INE, desde luego hay una victimización muy potente, muy consistente entre las personas que están en la calle, que son objeto de burlas, de amenazas, y en el caso de las mujeres, pues también de agresiones sexuales. También quería destacar un sector social invisibilizado completamente entre las personas de situación de calle: son los jóvenes de la calle, chicos, chicas, entre 18 y 21 años. Y dentro de este sector nos encontramos con chicos y chicas que pertenecen al colectivo LGTB, con unas historias de vida muy complejas, algunos de ellos con discapacidades certificadas oficialmente, problemas por trastornos psicológicos de muchísima gravedad, y por haber sufrido unas vidas, unas infancias y juventudes pues muy complicadas, ¿no? De luego, otros problemas serían, como decíamos, sin trabajo, con ocupaciones, o en su caso con ocupaciones marginales. En el caso de las mujeres se puede llegar a complicar más, ¿no? En algunas dedicadas a la prostitución en momentos puntuales, algunas con hijos a su cargo, con lo cual se complejiza más, son separadas de los hijos, etcétera. El problema de la estigmatización, que es un concepto sociológico de rechazo social muy potente. En el caso de las mujeres, bueno, por algo será, ¿no?, que esta mujer ha quedado en esta situación, ¿no? Por ciudadanos que no tengan la suficiente sensibilidad. También problemas de desestructuraciones, desde luego personales, muy graves, déficit de salud tanto física como mental de extraordinaria importancia, problemas sanitarios, falta de organización mínima de vida, trastornos de vida, y en su caso también dependencia de los servicios sociales entre las mujeres que viven en recursos específicos para esta población, ¿no? Un miedo a volver a la vida normalizada por el mochilón a sus espaldas. Recordemos que entre las personas en situación de sin hogar pues han sufrido en torno a 7 o 8 sucesos estresantes, a diferencia de cualquiera de los que estemos aquí, ¿no?, escuchando este vídeo, pues que habremos podido experimentar 2 o 3 sucesos de extrema gravedad a lo largo de nuestra vida. En definitiva, hay que decir que las mujeres que llegan a una situación de sin hogar llegan más disfuncionales que los hombres,
Sus discapacidades, por otro lado, hablando de discapacidades, no son tan visibles, además suelen ocultar sus discapacidades, sus problemas de enfermedad mental, tienen una situación de calle de más peligrosidad, tienen que estar más alerta y pueden ser objeto de más engaños, incluso de agresiones sexuales, etcétera, etcétera. Los casos más graves serían, por tanto, en los que concurre enfermedad mental, junto con adicciones y junto con discapacidades. Ya les he destacado la problemática específica y desde luego no estudiada y tratada en España del sector social LGTB, chicas con discapacidades, al menos las que nosotros hemos podido contactar, en su mayor parte de tipo intelectual o ya, como decía también, con problemas mentales ya serios, ¿no?, a consecuencia de sus itinerarios vitales, y en los casos que yo me he referido, que han vivido en centros de menores y demás, pues su situación se agrava en mayor grado. También hay que decir que se observa en los últimos años una juvenalización de este fenómeno y desde luego nuevos perfiles de mujeres en situación de sin hogar que han surgido al hilo de la crisis económica, ¿no? Decir respecto a la enfermedad mental que la incidencia de la enfermedad mental es del 22,3%, a diferencia entre los varones del 16%, como apuntábamos. También decir que las discapacidades físicas, psíquicas, son más consistentes, son más importantes entre las mujeres son más prevalentes entre las mujeres que entre los varones, 57,2, ¿no?, frente a un 34,1. Y ya para finalizar, apuntar dos cuestiones. Se prevé, un aumento de esta problemática social, de esta progresiva feminización, ¿no?, año a año de la exclusión social más extrema, y dos, resumiría la situación en la que se encuentran las mujeres en situación de sin hogar en varios términos, en una especie de nube conceptual. 1, indigencia social. 2, desarraigo. 3, soledad, un mal, la problemática básica en nuestro momento histórico, no solamente entre esta población, sino entre la población en general. Miedo, temor, desamparo y finalmente sufrimiento. Este es el diagnóstico, y desde luego aquellos que tienen capacidad para articular mecanismos preventivos y articular también mecanismos de intervención social ya con personas, con mujeres en esta situación de tanta marginalidad e invisibilización, deberían tomar buena nota, ¿verdad? Y desde luego congresos como al que están ustedes asistiendo, pues es un buen ejemplo para poder anticipar, para poder prevenir procesos tan complejos, tan difíciles como los que están ustedes tratando en el mismo, pero desde luego que se visualiza muy claramente entre las mujeres en situación de sin hogar. Mujeres, como decíamos, en todas las edades y con una tendencia a una progresiva juvenalización. Pues muchas gracias y muy buen día a todos. Bueno, para no perder mucho tiempo, ¿vale?, voy a empezar un poquito hablando del concepto. Yo no sé si conocéis el tema este de los delitos de odio, que además últimamente se habla mucho, ¿no?, porque parece que es una cosa nueva, pero no es una cosa nueva. El delito de odio es algo que siempre ha existido, desde que el hombre está, y la mujer y las personas en general están en la tierra, existe, ¿no? El delito de odio, porque bueno, es un delito que se comete en realidad, hay una definición de la OSCE muy clara, pero en realidad es un delito que se comete contra la diferencia, contra quien es diferente, ¿vale? Es un delito que se comete contra una persona o grupo de personas o sus propiedades por una serie de características que le son inherentes, ¿no?, como la raza, la religión, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, la enfermedad, la discapacidad. Es un delito que se comete por prejuicios, ¿vale?, que se comete por prejuicios. Además, el delito de odio es especialmente grave, por eso se habla tanto, ¿no?, de esto, porque es un delito que no solamente afecta a la víctima,
la persona o personas a las que repercute, sino que lanza un mensaje de intolerancia hacia todas las personas que pertenecen a ese mismo grupo. Es decir, por ejemplo, a una persona va por la calle y tiene la mala suerte de dar con alguien que le pega, ¿no? Que le agrede y le agrede. Bueno, pues esa persona pues tendrá su trauma, su tal, porque le han agredido, pero bueno, ya cuando se le pase, se le pasó. Puede tener un poco de miedo, un tiempo y ya, pero bueno, puede pensar que, bueno, que le ha tocado. Pero si a esa persona le agreden, por ejemplo, por ser negra, por ser lesbiana, realmente no ha sido casualidad, sino que la han elegido por unas características que le son propias y que no quiere o no puede cambiar, ¿vale? Entonces esa persona ese sentimiento de miedo lo puede tener permanentemente, porque dice, bueno, es que me han pegado porque soy lesbiana o porque soy negra o porque soy gitana, y entonces como yo no voy a dejar de ser ni negra, ni gitana, ni lesbiana, pues me pueden pegar en cualquier momento. Pero no solamente esa persona va a estar asustada más tiempo, sino que todas las personas que pertenecen a su colectivo se van a asustar también. Porque es un mensaje que se le lanza, ¿no? De no os queremos aquí, no queremos nada, no queremos que estéis en la tierra, ¿no? En la Alemania nazi le llamaban, eran pues, a los judíos, que son, bueno, que fueron las principales víctimas, pero también fueron las personas gitanas, las personas LGTBI, bueno, pues decían que eran subhumanos, que no eran humanos, ¿no? Porque para esta gente, para los odiadores y odiadoras, sus víctimas no son infrahumanas, ¿no? Por eso pueden hacer las barbaridades más grandes del mundo sin tener ningún tipo de remordimiento, ¿vale? Porque consideran que no son ni personas, ¿no? De hecho, el odio, lo que es el delito de odio, ha dado lugar pues, a grandes genocidios, pues, como por ejemplo el de la Alemania nazi o por ejemplo el de Ruanda, que ahora creo que hace no sé cuántos años del genocidio de Ruanda. En el genocidio de Ruanda había una radio que utilizaban los hutus para hacer propaganda y hablaban de las cucarachas tutsi. Por eso, o sea, si tú consideras que alguien es una cucaracha, a ti no te da nada por pisotearla, matarla y hacerle cualquier cosa, ¿no? Pues eso es la gravedad que tienen los delitos de odio, ¿vale? Luego, voy a ver si... ¿Me puedes sujetar? No, porque... Aquí. Voy a pasarlo yo. Sí, me pongo aquí los dos. Sí. Bueno, es que así no me pierdo. Pero es que ahora yo creo que mejor le doy con el dedo que tengo bueno. Y vamos más rápido. Pero es que, y de hecho nos pasa. Bueno, yo sí. Vale. Yo no sé por... bueno, que ya, mira, es que si, yo lo utilizo porque si no me pierdo y me enrollo y no hablo de todo lo que tengo que hablar, que tengo poco tiempo. Que estoy ahí estresada, presión. Bueno, como estamos aquí en una facultad de Derecho, pues vamos a hablar de lo que se llama el bien jurídico protegido, ¿no? El bien jurídico protegido es lo que como su propio nombre, claro, que se protege cuando se penaliza el delito, ¿no? ¿Qué es lo que se protege con los delitos de odio? Pues con los delitos de odio lo que se protege fundamentalmente, ¿vale?, es la dignidad de la persona. Ese es el bien jurídico protegido en los delitos de odio. Porque, bueno, afecta a una serie de delitos, afecta a una serie de derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, como son la igualdad del artículo 1, ¿verdad?, el derecho fundamental a la igualdad, el derecho a la dignidad de la persona, que es lo fundamental en el delito de odio, el artículo 10, porque cuando a una persona le agreden o le hacen algo por quién es, por su identidad, lo que están atacando es a su dignidad, pues, principalmente, ¿no?, a la dignidad de la persona, ¿vale? El artículo 10 de la Constitución. Y luego tenemos el artículo 14 que te habla de la no discriminación, ¿vale?, de que está prohibido en el ordenamiento jurídico español discriminar a nadie, ¿vale? Eso es fundamental en el tema de los delitos de odio y por eso es tan importante la defensa de los delitos de odio, ¿no? Perdón, la defensa ante los delitos de odio. Pásame más, porque eso ya lo he dicho. Más. Eso también lo he dicho. Eso lo acabo de decir ahora. Sigue. Bueno, aquí está. Bueno, en
Código Penal, ¿vale? Porque se dice, bueno, ¿y los delitos de odio dónde están? Porque, a ver, porque se habla mucho de los delitos de odio y tú vas a coger el Código Penal y dices, bueno, ¿y esto dónde viene? Bueno, pues en el Código Penal no hay un solo artículo que te hable exactamente de los delitos de odio. O sea, igual que te dice delitos de lesiones, pues delitos de odio no hay. ¿Por qué? Porque cualquier delito de los que están recogidos en el Código Penal puede ser un delito de odio, mientras sí se comete por un prejuicio. Es decir, si el motivo por el que se comete el delito es un motivo discriminatorio. Si está el delito base, ¿vale? que puede ser el que sea, un delito de lesiones, pero si te pegan, ¿vale? por el hecho de tu orientación sexual, tu raza, tu etnia, entonces se convierte en un delito de odio aplicándole el agravante del 22.4. ¿Vale? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy burdo, que nunca se da así tan claro, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si yo tuviera coche, que no tengo, si lo dejo aparcado y cuando vuelvo a recoger el coche, resulta que me han roto la luna del coche, ¿vale? Bueno, pues si la luna del coche vale más de 400 euros, será un delito de daños, ¿vale? Porque alguien, porque le ha dado la gana, me ha roto la luna del coche. Si se da ese mismo supuesto, yo dejo el coche aparcado, me voy y cuando vuelvo me han roto la luna del coche y en el capó me han puesto lesbiana de mierda o bollera de mierda, ¿vale? Pues eso puede ser un delito de odio porque me han roto la luna del coche por mi orientación sexual, ¿vale? O sea que cualquier delito de los que está contemplado en el Código Penal puede ser un delito de odio, ¿vale? Aún así, hay una serie de delitos, ¿vale?, que van específicamente referidos al ataque a determinados a colectivos, ¿no? Como son la amenaza a colectivos, probablemente dicho, el artículo 171 del Código Penal, y el delito contra la integridad moral, porque el delito contra la integridad moral precisamente es un delito que ataca a lo que hemos dicho al principio, al bien jurídico de la dignidad de la persona, ¿no? Hay un estudio sobre cuándo se puede hablar de delito contra la integridad moral y te dice la jurisprudencia que son o una de dos, o actos reiterados o conducta única y puntual, pero con la suficiente entidad como para atacar a tu dignidad. Es que no sé esto. Esto es un ejemplo muy claro de un delito contra la integridad moral. Yo no sé si os acordáis de este episodio tan lamentable de una chica ecuatoriana, la pobre, que iba tranquilamente en el metro sentada y un energúmeno llegó y empezó a darle patadas allí, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente a la chica no le pasó mucho, ¿vale? No se podía considerar un delito de lesiones porque no necesitó una segunda asistencia médica ni nada, pero el fiscal consideró que era un delito de odio, un delito contra la integridad, bueno, que era un delito contra la integridad moral porque afectó a la dignidad de esa chica. Porque la chica, o sea, estaba tan tranquila y delante de todo el mundo ese individuo la humilló pateándola solo por el hecho de que era de otro país, por el hecho de que era ecuatoriana. Entonces, a pesar de que las lesiones no fueron graves, se consideró que era un delito contra la integridad moral. Yo no sé si os acordáis que hace un par de años, un par de veranos así, dos idiotas se vieron a dos chicas que iban a cruzar, estaban esperando el semáforo, y uno de los idiotas se tiró en plancha, las tiró al suelo y el otro lo grabó. Bueno, pues cuando el fiscal de delito de odio de Barcelona vio aquello, consideró que era un delito de odio, ¿vale? Porque ese había hecho eso porque eran mujeres, ¿vale? Por su género, porque el género también es un motivo de agravación de la pena, ¿vale? Que es un motivo que se incluyó en el Código Penal del 2015 porque antes no estaba, ¿vale? Pues el género ahora es un agravante también. Entonces el fiscal consideró que si hubieran sido dos hombres, eso no lo hacen, que esa acción se había cometido precisamente porque eran dos mujeres, como para humillarlas, para reírse de ellas, ¿no? Vale, pues eso sería un delito contra la integridad moral. Bueno, también hay otros delitos pues, que pueden ser considerados como delitos, como se pueden agravar cuando se hace por motivos discriminatorios, como la tortura, que se aplicará la mitad superior de la pena cuando se hace por estos motivos discriminatorios, ¿vale? La revelación de secretos, cuando se revela, o sea, la revelación de secretos ese delito, es un delito, pero cuando esa revelación tiene por objeto revelar
datos sobre la orientación sexual, la identidad de género, la enfermedad o discapacidad de una persona que no la haya hecho pública porque no quiere, entonces al delito de revelación de secretos se le aplica se aplica el submittal superior. El delito de asociación ilícita, los que inciten, promuevan directamente al odio o la discriminación, y el 607 del genocidio. Antes de la reforma del Código Penal del 2015 era delito negar el genocidio. Actualmente eso se ha quitado porque el Tribunal Constitucional dijo que, bueno, que la negación del genocidio puede ser una opinión que, bueno, que puede ser muy, muy desafortunada, pero no deja de ser una opinión, que puede tener su viso académico, ¿no? Pero bueno, que no podía ser delito. Pero sí es delito humillar a las víctimas del genocidio, eso sí que entraría dentro del 607. Bueno, luego tenemos delitos contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos, ¿vale? Que yo este delito creo que debería desaparecer del Código Penal, yo personalmente, es una opinión mía, ¿vale? Porque no me parece, pero bueno, por ahora está, ¿no? Y este delito pues puede ser impedir ejercer una religión, forzar a practicar una religión, o interrumpir o perturbar un acto religioso, ¿no? Esos son los delitos contra la libertad de conciencia. Bueno, y luego tenemos esto que sí que crea mucha polémica, ¿vale? Y mucho debate, que es el tema del discurso de odio, ¿vale? Según la ECRI, la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia, el discurso de odio comprende toda forma de expresión que promuevan, inciten o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, ¿vale? Porque el discurso de odio es la antesala del delito de odio. Primero va el discurso y el discurso promueve al odio, ¿no? Y luego va la agresión, luego va la violencia hacia los grupos vulnerables, ¿no? El discurso de odio lo contempla nuestro Código Penal en el artículo 510, que yo creo que es el artículo más largo de todo el Código Penal, que no lo he puesto aquí porque entonces necesitaría 40 diapositivas del PowerPoint, y entonces, pero se divide es muy sintético esto, pero bueno, en dos conductas. Está la provocación al odio, la violencia o la discriminación, del artículo 510.1, y lo que se llama la injuria colectiva provocadora, es decir, injuriar, por ejemplo, si alguien dice, no, pues todos los maricas pegan el SIDA, ¿no? ¿Vale? Pues eso sería una injuria colectiva provocadora, ¿vale? Y bueno, y luego el tema de la provocación al odio, la violencia y la discriminación, ahí es donde muchas veces se da la polémica y el debate, porque dice provocación directa o indirecta al odio y a la discriminación. Y pues dice, bueno, ¿y cuánto hay provocación indirecta? En fin, que es un tema muy complicado, ¿no? A la hora de justificarlo o de... Me quedan 5 minutos. Bueno, provocación al odio, a la violencia y a la discriminación, ¿vale? Entonces es un tema complicado este de la provocación. En el antiguo Código Penal era necesario que la provocación conllevara el delito, o sea, que tú provoques, y tenía que causar un efecto la provocación, pero en el nuevo Código Penal, en la reforma del 2015, no hace falta, es un delito que se llama de peligro abstracto, no hace falta que tenga un resultado, sino simplemente con provocar al odio, a la violencia, a la discriminación, se comete el delito. Bueno, esta injuria colectiva discriminatoria tiene conexión también con los delitos de injuria o de apología del terrorismo, y requiere difundir informaciones injuriosas sobre colectivos determinados y que el autor sepa que eso no es verdad, ¿vale? Es lo que está diciendo. Por favor. Bueno, claro, y aquí tenemos la madre del cordero, que es cuál es el límite entre el discurso de odio y la libertad de expresión. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado una serie de criterios para que en cada caso concreto, yo no sé si habréis oído por muchas las sentencias estas de raperos, de historias, ¿no?, de las canciones. Entonces, para ver dónde está el límite, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado una serie de ítems, ¿no? Y ha dicho, bueno, pues el contenido, ¿vale? ¿Qué es lo que se dice? La forma en la que eso se transmite, porque evidentemente no es lo mismo en la barra de un bar que por la tele, por ejemplo, o por internet. El tipo de autor, porque no es lo mismo una persona anónima que lo diga un obispo o que lo diga un político, ¿vale? ¿Qué intención tenía la persona que ha transmitido ese mensaje?
y el impacto que ha podido tener sobre el contexto en el que se ha difundido el mensaje. Estos son los requisitos, los criterios que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido para en cada caso concreto poder delimitar si estamos ante un delito de odio o estamos, qué estrés, o estamos ante, ya me queda uno, o estamos ante libertad de expresión. De todas maneras, el Tribunal Supremo ha dicho que en caso de duda entre la libertad de expresión y el discurso de odio, siempre hay que tirar por la libertad de expresión, ¿vale? Hay un favor libertatis a favor de la libertad de expresión. Bueno, aquí está la música, porque a través de la música también se transmite el odio. Bueno, y luego está la discriminación, ¿verdad?, que es el trato excluyente o restrictivo hacia una persona por una serie de características. Puede haber discriminación directa, que directamente, pues que te discriminen por tu raza, por tu religión, etc. Discriminación indirecta, que es cuando la norma, que es una norma aparentemente inocua, hay algo en esa norma que provoca la discriminación. Por ejemplo, yo no sé si visteis la película esta de Figuras Ocultas, pues una de las chicas negras, que era una fenómena, cuando está en la NASA quiere ascender, quiere un puesto superior, pero le dicen que para ascender tiene que ser ingeniera, y en aquella época las personas negras no podían estudiar ingeniería, con lo cual en realidad hay una discriminación indirecta, porque no le dicen, no, por ser negra no puedes, no, te dicen, tienes que ser ingeniera, como eres negra, no puedes ser ingeniera, no puedes ascender. Eso es la discriminación indirecta. La discriminación múltiple, pues cuando además, por ejemplo, además de ser lesbiana, pues eres gitana, o tienes una discapacidad, o sea, que en ti concurren una serie de vulnerabilidades que te hacen mucho más propensa a la discriminación. La discriminación por asociación, eso por ejemplo se puede dar, pues, por ejemplo, dos chicos dos hombres tienen un niño, el niño no sabemos qué orientación o qué identidad sexual tiene, pero en el colegio es discriminado por el hecho de tener dos padres. Pues eso sería una discriminación indirecta, porque el niño todavía no sabemos si es LGTB o no, pero lo están discriminando porque tiene dos padres o dos madres, ¿vale? Y el acoso discriminatorio, pues como su propio nombre indica, es un acoso, una conducta reiterada que causa un daño a la persona por motivos discriminatorios. Bueno, y entonces el Código Penal sí que recoge los delitos de discriminación, y tenemos el 314, discriminación en el empleo, que este artículo está tan mal redactado que no se puede utilizar, de hecho no hay ninguna sentencia sobre esto porque está muy mal hecho. Discriminación en los servicios públicos, esto es, por ejemplo, si tú vas a pedir una beca y quien te la tiene que tramitar, como tú eres, yo qué sé, eres judía, pues no le parece que tú tengas que tener esa beca y hace lo posible para que tú no la tengas, ¿no? Luego tenemos el 512, que es discriminación en actividades empresariales, que esto es, por ejemplo, que si hay pues, dos chicas que son pareja y están en un restaurante y se están dando un besito, un cariño del típico que de una pareja, ¿no? Y llega el encargado y le dice que se vayan porque ahí no pueden estar haciendo eso, pues eso es un delito del 512, discriminación, o alguien que no le quieren alquilar una casa porque es musulmán, ¿vale? Por ejemplo, eso es discriminación en servicios, en actividades empresariales o profesionales. Y bueno, y ya está, que la educación es la mejor herramienta para cambiar el mundo y acabar con el odio. Gracias. Pues muchas gracias a Charo Alises, y ahora va a intervenir pues María. María es activista, gitana feminista, estudiante de Ciencias Políticas, concejala en el Ayuntamiento de León y primera concejala gitana de la provincia. Y como os decía al principio, pues dentro de la interseccionalidad y demás, pues si está alguien legitimada para hablar de mujeres gitanas, es una mujer gitana. Yo creo que se me escucharía bien, pero mejor por si acaso. Pues buenas tardes. Después de lo que os habéis reído y lo buena charla, pues cuesta un poquito empezar con la alegría esta, pero bueno. He considerado importante decirlo de concejala, así con nada de más, concejala, porque soy la primera concejala gitana de la provincia de León. Yo me atrevería a decir incluso que de Castilla y León. Lo que pasa es que con 2.300 pueblos que hay en Castilla y León igual se me escapa alguno, y por no decirlo, pues
Creo que es importante decirlo porque somos el 2% de la población, datos de los 80. O sea, que seguramente seamos un poquito más, ¿no? Teniendo en cuenta que además las mujeres gitanas nos reproducimos mucho. Y gitanizando es porque vamos a gitanizar el mundo. Lo primero que quiero decir es que yo soy una gitana mestiza. Mi padre es gitana y mi madre es paya. Y sí, aunque sea así, soy gitana mestiza. No soy merchera. Los mercheros son otra etnia que vive en España, que además vienen de los yeniches, que son los viajantes alemanes, por decirlo de alguna forma. Por eso son mucho más blancos y más rubios que nosotros. Aunque yo no soy un buen ejemplo de gitanidad. Bueno. Quería empezar hablando del antigitanismo, ¿vale? Porque lógicamente a mí es lo que me ha marcado la vida, el antigitanismo. Hombre, yo con 8 años no lo llamaba antigitanismo, porque bastante tienes con 8 años para saber lo que es blanco, negro y mestizo, como para llamarla a las cosas por su nombre. Pero lo conocí con 8 años en el colegio. Yo fui a un colegio de monjas, además, a un colegio concertado. Y bueno, yo oía ciertos comentarios en clase, sobre todo por parte de algunas de las hermanas dominicas, que decía, bueno, pues parece que no me gusta esto que dice esta señora, pero bueno. Lo que me cambió la vida fue que yo me marché un día a comer a casa de mi abuela y cuando volví a la tarde, una de las hermanas dominicas, que además cantaba mucho y bailaba mucho y era muy querida por todos en el colegio, llegó en el comedor y le dijo a las niñas de mi clase que mi padre gitano estaba en la cárcel. Entonces yo desde que me fui a comer hasta que volví luego, pues había cambiado el mundo completamente para mí y no entendía por qué. ¿Qué hice? Pues meterme en el armario étnico, por decirlo de alguna forma, intentar disimular toda mi gitanidad. El intentar blanquearme, que con 8 años es un proceso bastante difícil y con mucho psicólogo luego, también lo digo. Intenté meterme en el armario étnico, pero claro, era imposible cuando tenía aquí una señal muy grande, ¿no? Bueno, en este caso un triángulo, ¿no? Como llevaban los gitanos en Alemania, ¿no? Durante la Alemania nazi, en el que se me reconocía ya por todo el colegio que era la gitana, ¿no? Empezaba a ser la gitanilla. Luego ya entendí ciertas cuestiones que decían las monjas cuando vas aprendiendo y vas culturizándote también y lees al Payo Cervantes. Voy a decir payo muchas veces para ver si explica un poco, que yo sé que hay mucha gente a la que le ofende la palabra payo, aunque venga de payés, no de payaso, como dice la RAE, ¿no? La RAE que dice que los gitanos somos trapaceros. Entonces, bueno, me lo decían además casi todos los días en el colegio la misma monja, ¿no? Lo de los gitanos nacen para robar, viven para robar y solamente se relacionan para robar, esa frase tan bonita de la gitanilla que ha marcado la identidad gitana, ¿no? Quería hablar de antigitanismo para poner esto en valor, ¿no? Según la Comisión Europea, que esto no lo digo yo de a mi casa que dije, pues voy a hablar de antigitanismo, no. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el ECRI 13, es la que habla de antigitanismo y de que es un tipo de racismo estructural, social, etcétera, etcétera, que además está banalizado. Es decir, meterse con un negrito está muy mal, pero con un gitanito no tanto. Está como más normalizado, ¿no? Total, nos llevan metiendo con ellos 600 años desde que llegaron aquí. Poner también un poco el concepto histórico, ¿no? Los gitanos llegamos en 1415. Supuestamente en este primer documento en el que se habla de pueblo gitano se habla de Juan el egipciano, aunque el pobre Juan decía que venía de la India, ¿no? Pero bueno, parece que la India no gustaba mucho y que Egipto pues, igual tenía un poquito más de cosita, ¿no? Pues lo de... Bueno, pues Juan el egipciano fue el primero que llegó con su familia a España en 1419 y a partir de ahí hay más de 230 leyes antigitanas. La primera de ellas es en 1499, ¿no? En la que se dice que tenemos que marcharnos del reino si no estamos asentados o tenemos un dueño. Si tenemos dueño podemos estar aquí porque total ya nos están vigilando, ¿no? Que a la primera se les dan 100 azotes, si se vuelve a la misma se les cortan las orejas, que no se las cortaban enteras, es un mito, lo único que lo hacían era cortarlas por abajo para que fuera una seña, ¿no? Igual que a veces cortaban... Bueno,
A partir de ahí, el 3 de marzo de 1499 es cuando empieza la persecución de los gitanos en España. Ya veníamos perseguidos porque nuestra salida de la India fue hace más de 1000 años, venimos de la India, de una región que se llama Punjab, que igual a algunos os suena porque hace unos cuantos años salió un grupo del Punjab y la canción era Punjab, igual os suena de eso. Y salimos de allí por una persecución sobre todo porque hubo una conquista de pueblos musulmanes hacia allí y entonces tuvimos que marchar de allí corriendo, igual que los sirios están marchando ahora para que no se mueran en su tierra. Os recomiendo, porque bueno, si me pongo a hablar de la persecución, igual no me marcho de aquí hasta las 8 de la tarde, pero os recomiendo mucho un disco de Lebrijano que se llama Persecución. Es un documento musical precioso, que además igual seguro que algunas y algunos ya tenéis acostumbrado el oído al flamenco por Rosalía. Y os va a costar menos escucharlo, ¿no? De verdad os lo recomiendo porque cuenta la historia del pueblo gitano en España, ¿no? Y todas las persecuciones que se hicieron, incluso habla de todas las pragmáticas que hablamos, de estas más de 230 pragmáticas, y de cómo empezó todo con los reyes católicos, ¿no? El primer intento de genocidio en Europa fue en España contra el pueblo gitano, 1749, la Gran Redada. En esa noche se apresaron a todos los gitanos y las gitanas del reino, entre 9.000 y 12.000 personas. Lo miro por no confundirme, porque si no, a veces exagero más que una gitana. De ellos, las mujeres, las niñas y los niños menores de 7 años eran llevados a las casas de misericordia, que se llamaban, o a los depósitos, y a los niños de más de 7 años y a los hombres se les llevaba a los arsenales para sustituir a la mano de obra. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? A no ser que tengas dueño, pues no puedes estar aquí. ¿Qué más cositas así? Vía libre. Claro, aquello nos pesa mucho. Y hay una frase que dice mi tío Jesús Hernández, que el otro día fue uno de los que estuvo en el Día del Pueblo Gitano haciendo el acto por la tarde, que dice que cuando a una gallina tú le aprietas el cuello es bastante difícil que ponga huevos, ¿no? Esa es una de las cargas que tenemos el pueblo gitano. Yo lo cuento mucho además de ir un día por la calle con mi abuelo, que yo era también muy chiquitina, con mi abuelo gitano, y vimos a la policía de frente, que veníamos de la tienda además, volvíamos para casa, y cómo cruzó la acera, ¿no? Y me dijo, vamos por la otra acera. Y yo decía, pues es que no estamos haciendo nada, ¿no? Pero esa reminiscencia de tener que haber escapado tantas veces de tantos sitios, pues siempre queda en el peso. Bueno, a partir de las hermanas dominicas y todo aquello, como decía, yo primero me metí en un armario étnico. Es muy difícil con 8 años intentar disimular lo que eres realmente cuando ni siquiera muchas veces entiendes lo que eres con 8 años. Entonces, mi siguiente paso fue pues asumir todos los estereotipos del pueblo gitano que se creían sobre mí. Entonces, si yo tengo que ser así porque la sociedad me está diciendo que tengo que ser así, pues asumí que ese era mi papel. También muy difícil y mucho psicólogo, ¿eh? Y además es muy caro, que lo sepáis. ¿Cómo volví a salir de ese armario étnico? Pues cuando me di cuenta de que el problema no era mío, que yo simplemente era una niña gitana, que yo no estaba haciendo nada malo, y que el simple hecho de ser era lo que me estaba penalizando. Y ahí fue cuando empecé a hacer activismo. Mi primer activismo fue la Fundación Secretariado Gitano, que debería de llamarse Fundación Secretariado Propaño. Esta fundación tiene, no me lo invento, lo podéis ver en la página web, un presupuesto anual de casi 20 millones de euros. Si veis la cúpula de lo que es la fundación, creo que ahora hay una persona gitana, porque como llevamos diciendo tantos años que la cúpula sí es paya, pues que se debería de llamar Fundación Pro-Gitana, pero no gitana. Pues bueno, creo que han metido a una chica ahora en la ejecutiva. Os voy a resumir muy fácilmente lo que pienso de la Fundación Secretariado Gitano. Y hay gente muy buena ahí dentro trabajando, de verdad. No es algo contra las personas que están ahí dentro, sino contra el concepto como tal de ONGismo. Quien come del hambre, de las miserias de los míos, nunca va a acabar con ellas. Es algo tan sencillo como eso. 20 millones de euros al año
teniendo en cuenta que somos, datos de los años 80 de la Fundación Secretariado Gitano, 1,5 millones de gitanos en España, es que tendríamos todos un chalet en Galapagar. A ver si nos entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo con ese dinero y por qué no llega realmente a solucionar lo que llamáis el problema gitano? Que no creo que ser gitano sea un problema. Pues porque realmente nos están haciendo, las cuestiones que se están haciendo son para la integración de los gitanos a la sociedad mayoritaria. Integrado te veas, decía mi abuela, cuando quería maldecir, ¿no? En vez de decir otra cosa te decía, integrado te veas. Nosotros no queremos integrarnos, nosotros queremos seguir siendo gitanos acompañados del resto de la sociedad. El integrarse significa perder tu identidad para que no ofenda al resto. Y eso nunca lo vamos a querer. No se puede hacer una cuestión de, venga, te voy a enseñar a hacerte un currículum, que a veces es muy necesario dentro de la población gitana, cuando el problema es que no te cogen el currículum en las empresas. Por muy bien hecho que lo lleves. Es que no tiene sentido ninguno perder ni el tiempo de los gitanos y las gitanas que van a esos cursos, ni el dinero que significa eso, cuando el problema real no es nuestro de que no sepamos hacer un currículum. Es que en el momento en el que llegas a cualquier empresa y lo pones delante de la mesa, te lo van a tirar en cuanto te marches, porque normalmente a tu cara no lo suelen hacer. Yo cuento siempre el ejemplo de una gitana de Madrid, trabajando 30 años en la misma casa, y lo que le hicieron a esa gitana al principio fue dejar joyas por distintos sitios de la casa, a ver si las robaba o no las robaba. O sea, el problema real no es que no haya un currículum, el problema real es que igual esa intervención y ese dinero hay que gastarlo en cursos, en hablar de delitos de odio, en hablar de todas estas cuestiones en otros sitios, bien sea en la escuela, bien sea en la universidad o bien sea en la propia empresa, ¿no? Vale, 4 minutos. Entonces, como creo que ya he picado un poquito y veo ya caritas, os voy a dejar espacio y vamos a quitar la corrección política y os voy a dejar hacerme preguntas que nunca os atreveríais a hacer a una gitana. Y voy a contestar a un par de ellas ya antes de que me las hagáis, ¿vale? No, lo de Rosalía no es flamenco. No, el pañuelo no es lo que más me oprime. Y no, a mi padre no le llamo patriarca y cuando quedo con mi familia a comer no digo nos reunimos el clan, digo hay una comida familiar. A partir de ahí lo que queráis. Pues muchas gracias, María. Las preguntas al final y hacéis a todas, que podemos llamarlo las preguntas que nunca le harías a una mujer gitana. Sí, sin problema ninguno. Así que allá va. Y ahora pues va a hablar Ana Ayuso, activista del colectivo LGTBI+, representante de Crisalis Castilla y León y estatal, Asociación de Familias de Menores Trans. Bueno, hola, buenas tardes. Como decía Conchi, soy representante de la Asociación de Familias de Menores Transexuales, tanto a nivel de Castilla y León como a nivel estatal, pertenezco a las 2 juntas directivas. Y entré en esta asociación hace relativamente poco tiempo, tan solo 2 años, gracias a mi hija. Crisalis, os pongo un poco en antecedentes para saber de dónde vengo y quiénes somos. Es una asociación que se fundó, en este caso, hace tan solo 6 años, que siempre han habido personas transexuales, obviamente, pero la diferencia es el movimiento familiar y el acompañamiento familiar que se les hace, ¿no? Y se formó principalmente con entre 8 y 10 familias repartidas por todo el Estado, con las ansias y las necesidades simplemente de poder resolver dudas, de hacer un acompañamiento positivo a sus hijos y, en este caso, pues quitar todos esos estereotipos que toda la tarde se han ido comentando, ¿no? Pues por etnias, por religiones y, en este caso, por identidades de género, ¿no? A Crisalis yo muchas veces le digo que le debo la vida, ¿no?
no sé si la de mi hija, pero sí la mía, de hacerme ver de manera distinta la maternidad. Mi hija hizo un tránsito social, que es lo que llamamos con 6 añitos, y yo estos días me salen siempre las mismas frases porque voy conociendo, y pues en esta semana ha sido muy intensa en el activismo. Siempre digo las 3 frases, y es que nunca es el momento en la etapa vital de una persona para ser suficientemente trans. Es decir, la sociedad nunca te va a dejar ser trans. Esto quiere decir que si eres menor, eres muy pequeña o eres muy pequeño. Esto es infundado por los dibujos que ve, por alguna peli, por algo que le gusta del cole, quiere llamar la atención, hay otro foco, ¿no? Si eres adolescente, es que tiene las hormonas fatal, sí, y más cuando nos las dan, ¿no? A la persona trans que la necesita. Y si eres adulta, una persona adulta, pues es que ¿dónde vamos ya, no? O sea, no has tenido vida para poderlo decir antes. En resumidas cuentas, es que es lo que decimos, nunca es un buen momento para ser quien eres. Decías, disimular con 8 años, ser quien eres, ¿no? Hacías alusión a hacer honor a tu raza, a ser gitana. En este caso, con 8 años o con 6 años, que fue el caso de mi hija, no es el mejor ejemplo porque, como la presentación dice, es un acompañamiento positivo en el ámbito familiar, pero es que no te dejan ser quien eres. En este caso es una identidad de género, ¿no? Como decía de Chrysalis como asociación, ¿qué es lo que se ha diferenciado dentro del colectivo LGTB? Y aquí sí que me gustaría hacer ese paréntesis, es que yo soy una mujer cis hablando de personas menores trans. Con esto quiero decir que si hubiese una persona trans en la sala o tuviésemos cualquier persona conocida dentro de nuestro entorno transexual que tuviese cualquier discurso distinto al que yo puedo hacer, es completamente válido como el que pueda hacer yo, ¿no? Es decir, soy una persona que dentro del colectivo del activismo para personas trans adultas me dicen que soy una intrusa, pero que sí que es verdad que ese intrusismo dentro del colectivo LGTB, soy persona bisexual y además heterosexual por el momento, sí que puedo hablar del colectivo porque mi hija tiene el derecho a que su madre y su familia le pongan voz a su vida, a sus necesidades y sobre todo a sus derechos fundamentales que recoge la Constitución que decía Chelo, ¿no? Charo. Entonces, si hacemos un poco de historia sobre el colectivo LGTB, pues hace una semana, no llega, vimos un documental en la 2 muy directo, con colaboración también con Chrysalis, y Marina, que es una persona trans, que es una persona colegiada en Derecho, y que parecía que hablaba de una España que hacía 100 años, ¿no? Realmente fue antes de ayer. Todo lo que ella contaba, decía una frase que es que esta sociedad nos debe lo mal que se han portado con el colectivo LGTB, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que comentaba hace un ratito, realmente lo que necesitan las personas menores trans es que llevemos a justicia, sanidad, el ámbito educativo, en este caso sus carencias, y sobre todo llevar para mejorar una vida tanto segura como, en este caso, confortable, ¿no? Cuando hablábamos de la norma, había hecho antes una alusión mi compañera de que una discriminación o un delito de odio se comete por ser diferente, ¿no? Yo discrepo dentro de la crítica que me ha hecho reflexionar ser madre de una niña trans, es que si hablamos de diferencias, es que asumimos que hay una norma. Y yo me niego a asumir que hay una norma que nos dice quién debemos ser, cómo nos debemos comportar y quién nos debe gustar y por qué nos tenemos que sentir atraídos, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que, obviamente, hay diferencias de colores, de religiones, de identidades,
Por eso las siglas del colectivo LGTBI+, hace muy pocos años ni tan siquiera habían siglas que en este caso se hicieran mención al colectivo, y por fin se ha puesto el plus, porque conforme vayan pasando pocos o muchos años, estoy segura de que se irán poniendo alguna otra sigla que haga ilusión, alguna otra orientación o alguna otra identidad, ¿no? Cuando partimos de la base de que si somos diferentes, asumimos que hay una norma social escrita, es cuando estamos recibiendo esos delitos de odio, esas discriminaciones, esas diferenciaciones que nos hacen el mundo cisexual sobre todo, y por qué no decirlo, ¿no? El patriarcado. Si estamos hablando toda la tarde de esa vulneración de derechos, creo que estamos todas en la misma onda de que el título de la ponencia, ¿no? Ser mujer ya estás un escalón por debajo de la sociedad en la que se vive en un privilegio. Y ser mujer trans es dentro del colectivo LGTB las personas más vulnerables, ¿no? Yo no quiero una vida como la que una mujer trans de hace, que ahora pudiera tener 40, 50 años, ha podido tener. Principalmente porque esa persona, en la gran mayoría de los casos, no tuvo ese arraigo familiar, con lo cual se vio sin poder optar a educación, sin poder optar a un mundo laboral, sin ninguna seguridad en el ámbito sanitario y, sobre todo, ninguna voz que le lleve a un ámbito jurídico, ¿no? Entonces, por todos esos derechos fundamentales estamos luchando, y en Castilla y León estamos luchando a pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Hablábamos esta mediodía de la ley LGTBI a nivel estatal, de la que estamos intentando todos los colectivos que estamos luchando en ella para que salga, pero hablamos también mucho de la ley de Castilla y León. Somos una de las pocas comunidades autónomas dentro del Estado que no tenemos ley. Simplemente porque, bueno, salió la de la caza y hace muy poquito porque urgía, pero bueno, la LGTB, pues, ¿para qué, no? Total, va a salir la estatal. Esa es la excusa que nos ponen algunos grupos políticos dándonos excusas, y a eso se le llama transfobia. Cuando hablamos de transfobia parece que si no te pegan, si no te violan, si no te llevan de cabeza a un hospital, mujer, es que, a ver, bueno, ya se te pasará, ¿no? Parece que o tú lo elegiste, pues no haber sido trans, ¿no? Como si se pudiera elegir. Cuando hablamos de esa transfobia es que hay una transfobia oculta en cualquier ámbito. Es decir, en el ámbito social, estamos en una universidad, ¿hay alumnado trans? Pues no lo sé, probablemente. No tengo ni idea, pero seguramente si damos la libertad a todo el alumnado trans, las estadísticas me dicen que hay y mucho. Pero sí que es verdad que a lo mejor no estamos dejando ser a esa persona una persona trans, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que si nos manifestamos como quienes somos, corremos peligro. Corremos peligro de salir a la calle, corremos peligro de ir a algún acto en el cual se nos va a discriminar por ser quien soy, por mi identidad. Entonces, cuando hablamos de toda esa transfobia dentro, por ejemplo, del ámbito sanitario, aquí en Castilla y León es súper curioso, ¿no? Porque recibirnos nos reciben y nos cuesta el viaje a Valladolid y siempre decimos, venga, que igual es la última. No, porque se está generando un nuevo protocolo. Tenemos que decir que en Castilla y León tenemos protocolo sanitario para personas transexuales desde hace muy poco tiempo. Estamos en 2019 y fue del 2014. Esto quiere decir que antes del 2014 las personas trans en Castilla y León no podían recurrir a la sanidad pública para poder, la persona que tenga la necesidad vital de obtener algún tipo de tratamiento endocrinológico, poderlo recibir, ¿no? Esto significaba que hacíamos una barrida dentro de Castilla y León de personas trans, pues que iban en muchos casos a Andalucía, porque tenían más opciones de poder optar a esos tratamientos, sin saber que quedaban a una lista de espera muchísimo mayor, porque antes estaban las personas propias de Andalucía, ¿no? Entonces es un pez que se muerde la cola,
y que, como digo, estamos intentando modificar todo este protocolo sanitario porque ya era bastante tránsfobo para personas adultas, para menores es completamente invisibilizado, ¿no? Una de las frases que decimos en Grisalis y la que nos representa es que lo que no se ve no existe. Yo estoy orgullosa de ver a mujeres gitanas, concejalas de ayuntamientos, que dan voz y voto a muchas otras mujeres, pero sobre todo estoy orgullosa de ver a mujeres trans luchando por sus derechos, agradecida a esas mujeres trans adultas que fueron pateadas, que fueron violadas, que fueron asesinadas en muchos casos, por eso está el Día Internacional de la Memoria Trans, a la que le debemos que sigamos luchando y que no sé si mi hija será activista o no, pero hasta que ella tenga ese poder de decisión estaremos las familias, ¿no? Esas preguntas, ¿no? Decía mi compi, me encantaría que me pudierais hacer, porque si hablamos de transfobia o homofobia igualmente, no sé si algunas de las personas que estamos aquí, siempre cuando se dice que alguien hace algo malo dice, joder, yo no, ¿no? O sí. Es decir, a veces nos hemos podido comportar de forma transfoba sin saber ni tan siquiera que lo que estamos haciendo es completamente un acto transfóbico. Entonces yo os preguntaría si realmente creéis que somos tolerantes. Perdón, la tolerancia me crispa, es decir, no pido tolerancia, pido respeto e igualdad, que eran uno de los derechos fundamentales de la Constitución, ¿no? La tolerancia creo que debe de venir impulsada, creo que no se debe de predicar, ni debe de ser una limosna que me den, ¿no? Por ser dentro de lo que el mundo cisexual y heterosexual me pide que sea, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Muy mal. Vale. En este caso de deciros sobre identidad sexual, ¿qué es, no? Porque me he empezado aquí a enrollar y no quería hacer una formación como tal sobre la transexualidad, pero ser transexual es únicamente lo contrario de ser cis, es decir, es ser una persona que no se identifica con el sexo que le asignaron al nacer. Obviamente, cuando nacemos, nos tienen que... Aquí, en este país, se está intentando cambiar, en Holanda, por ejemplo, poner un tercer género y sexo, pero aquí todavía creo que nos faltarán muchos años si eso llegara a ocurrir. Pero aquí, por ejemplo, nos tenemos que asignar un sexo, hombre o mujer, cuando sabemos de más que hay más identidades, no solo la de hombre y la de mujer. ¿En base a qué? En base simplemente a una característica física que es nuestra genitalidad. Pero que en ningún caso, esta asignación de sexo debe de coincidir en el 100% de las personas con esa genitalidad. Por eso siempre el consejo, ¿no?, que lanzo es no presuntamos qué identidad tenemos por nuestras características físicas visibles, sino preguntémoselo directamente a la persona que tenemos enfrente si realmente nos es tan importante saber con quién estamos hablando o con quién nos estamos relacionando, ¿no? Únicamente eso, deciros esa definición de transexualidad, qué es, ¿no? Así que nada, no quiero comer más tiempo para luego el debate. Pues una vez terminadas las intervenciones, que agradecemos infinitamente, igual que agradecemos a la Defensoría de la Universidad que siga adelante con estas jornadas, que al final, como todo, las instituciones no son nada, son sitios o cuestiones abstractas. Quien les da vida y les da lo que son es quien está dentro, quien las habita. Y en este caso creo que tenemos la suerte de tener a Paulino habitando la Defensoría Universitaria.
que es el segundo ciclo que empezamos el año pasado y que esta misma mesa, bueno, esta misma no, otra parecida, que el año pasado también coordiné, pues me empeciné un poquitín con Paulino en que pues solo personas socializadas como mujeres. Y tuvimos, por recordarlas, a Eva Irazu, hablando de emprendimiento y mujeres empresarias, a Josune de Asturias, que vino desde la asociación Tríbadas a hablar del activismo, feminismo y lesbianismo, a Ana Muñoz de Fundación Triángulo Valladolid, que vino pues, un poco a reforzar ese discurso de vamos a la vez, nos excluimos, no nos excluimos, todas las siglas. Y bueno, el año pasado también participé hablando de principales problemas percibidos y manifestados por lesbianas en el Estado español. Pues creo que lo que han aportado este año ha sido muy interesante, sigue completando, queda mucho trabajo por delante, lo que han dicho en todas las líneas, hacer espacios de seguridad, espacios humanos, espacios habitables, que muchas veces en la universidad nos obsesionamos con la calidad humana y se nos olvida la calidez humana, que eso también debería ser cuestión para medir en los sistemas y criterios de calidad. Tenemos en clase a personas y nos pasan listados, lo hemos hablado, esa resistencia de decir me niego a pasar lista, aunque Bolonia lo diga, a mí que me diga cada alumno, alumne su nombre sentido, que es por el que le voy a llamar. Pasar lista es ejercer una violencia, visibilizar a personas que van a ser a raíz de ahí potencialmente puestas en riesgo y que son cuerpos y vidas atacables, y que encima hay discursos que legitiman esos ataques, porque si no, no se atreverían a hacerlos. Nos queda trabajo también en minutos de silencio por los asesinatos de mujeres trans, dentro y fuera de las parejas, qué cuerpos, qué vidas entran dentro de la violencia, qué cuerpos y qué vidas no, y no merecen ni un minuto de silencio en los lunes sin sol o como se llamen en cada ciudad. Nos quedan muchas cuestiones de trabajo, de poner sobre la mesa. Estamos dando los primeros pasos, desde la Defensoría. Paulino sigue trabajando en cuestiones pues como la documentación, que nos parece muy importante que cada alumno, alumna y cada persona que llega a la universidad pueda decidir quién es. Por lo menos si hasta ahora no ha podido, que lo decida. Y así le llamaremos, le trataremos y intentaremos ser lo más amables que podamos dentro de la bordería que nos gastemos cada persona. Y recordar que, como decía Ana, las siglas se han ido aumentando, pero aquí no hace mucho no éramos ni siglas. Éramos peligrosidad social y vagos y maleantes. Y que la semana pasada hubo un documental que hablábamos en la comida que hablaba de la memoria histórica, del silencio de los otros. Y me gustaría recordar que la amnistía del 77 no lo fue tal para personas LGTBI+ que estaban encarceladas. O sea, el olvido dejó olvidadas vidas y cuerpos y sufrimiento que nadie tiene que legitimar, porque en sí misma, con ese sufrimiento, ese dolor, ya quedan legitimadas. Están pagando muchísimo más de lo que a cualquiera se le pediría por ello. Con esto quiero deciros que hay de todos los grados, veo incluso alumnado de trabajo social, pero también hay de derecho. Os pido que colaboréis, que seáis cómplices, que en caso de error, como es eso, siempre en favor de
que la víctima, no confundamos también víctima con victimario. Y no demos más crédito a quien narra una agresión que a quien la celebra. Y en eso lo tenéis mucho en vuestras manos. Y para terminar, por lo menos por mi parte, lanzaros otra vez las preguntas con las que se abre el debate por si no participabais. Las preguntas políticamente incorrectas que haríais a una mujer gitana. ¿Lo asumes? Lo asume. ¿Claro? Yo tenía unas preguntas, pero que son un poco... Bueno, si cualquier persona puede ser víctima de un delito de odio, si todos los insultos son iguales y si todos los delitos de odio afectan por igual a todas las personas. Vale. Y Ana, en la línea de... Lo que venga. Pues lo que venga. Y lo que es muy bienvenido es vuestra participación, porque el debate es lo que nos va a hacer aprender, desaprender y crecer. Vale, pues muchísimas gracias, porque vais a participar mucho. Tenemos un problema con el micrófono que no va, entonces a los que queréis hacer preguntas os ponéis de pie si os parece bien para que os pueda escuchar todo el mundo, que será más fácil, ¿vale? Con toda libertad, pero no tenemos micrófono, no se estropeado. Atreverse, que no me coma nadie todavía. A ver, María, yo más que una pregunta, es que si un poco de pie me da más vergüenza, me es así. Yo, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas es gitana, y la verdad es que ellos vinieron hace 2 años a vivir al barrio y yo llevaba 19 años allí. Yo tengo vecinos que me han dejado de hablar por llevarme con ellos. Yo cuando digo me llevo con ellos, me voy a las fiestas, me voy a los cumpleaños, ellos se vienen conmigo al húmedo y hasta entre ella y yo nos ha costado que su propia familia y su gran familia me aceptasen, porque al principio era, pero bueno, somos 80 gitanos, que hace esta falla aquí de repente. Y bueno, que yo estoy aprendiendo muchísimo de ellos, me quieren más que muchos miembros de mi propia familia, y los niños son, yo soy trabajadora social, he hecho voluntariado desde los 14 años, he trabajado con muchos menores y son de los niños más maravillosos que me he encontrado en la vida, los niños gitanos. Ahí están en el instituto luchando, uno quiere ser policía, el otro quiere ser pastor y policía, y de verdad que merece la pena acercarse al pueblo gitano porque humanamente son lo más, te dan muchísimo cariño. Me pasa cualquier cosa y dan lo que sea por mí, aunque no son sangre de mi sangre, y por mis padres. Yo, si aprobamos la posición de justicia, allí quedarán con ellos al lado, y Tamara me lo tiene dicho, como si fuesen mis padres, y yo la verdad es que quedo más tranquila el día que me vaya y que queden ellos con mis padres, que no tiene nada que ver con lo que conocemos, con lo que sabemos. Es cierto que nosotros chocamos en muchas cosas, pero las dialogamos, las hablamos. Ella ha empezado a abrir la mente en algunos conceptos conmigo y yo he empezado a abrir la mente también en algunos conceptos con ella de muchas cosas que nosotros hablamos. Incluso su marido, que tal vez es más cerrado o tiene una cultura desde chiquitín más cerrada, una educación más cerrada que ella, que es su mujer, también hablamos y dialogamos y bueno, por lo menos nos hacemos mover las mentes unos a otros, y bueno, yo estoy encantada con ellos y que sois los mejores para artistas. No me lo he pasado en ningún sitio igual. Bueno, más, y si no seguimos, o si hay... Yo tengo una para... Vale. A mí me gustaría preguntarte, cuando se dice que hay ese machismo tan brutal dentro de la etnia gitana, Vale. ¿Alguna más? Yo tengo 2 preguntas. Una es, yo soy de un colegio concertado privado y yo en mi colegio siempre hubo gitanos y nunca se les dieron tantas oportunidades como al resto de niños. Y a mí me resulta curioso cómo una persona que ha ido al mismo colegio que yo, que me figuro que la docencia de los profesores se haya vinculado hacia esos aspectos más estigmatizados, vamos, que te estigmatizan más, ¿cómo has llegado tan lejos? Y otra pregunta es que yo tengo un amigo
que eso ni me hizo hacer más. Claro, es que somos comunidad, es que somos tribu. Yo recuerdo que hace un año o hace un par de años, cuando se salió una chica política, que bueno, claro, como era de Cataluña, igual también fue eso lo que más, que salió diciendo que ella quería que se criara a la gente en tribu, y bueno, fue aquello un escándalo. Yo es que yo lo he vivido y es algo normal. Los hijos, sí, bueno, son de su madre, pero son de la comunidad. Entonces, a mí me ha reñido gitanas que no conocía de nada cuando la estaba mangando, hablando así en plata. ¿Por qué? Porque nos pertenecemos los unos a los otros. Yo lo comparo mucho con mi pueblo, con el pueblo de mi madre. Mi madre es señora Paya y su pueblo. También nos criábamos en tribu. A mí me tiraban allí en junio, me sacaban del coche y me decían, ¡ah, niña, por pueblo! ¿Sabes? Y en septiembre volvían, llamaban, ¡ah! Y ya volvías para el coche y volvías a la civilización. Y nos hemos criado muchos, y más en la provincia de León, así, yendo para el pueblo a salvajaos, y te criaba la comunidad, nos criábamos en comunidad, por eso es tan bueno. Lo de las fiestas, muy importante. ¿Por qué? Hacemos muy buenas fiestas, sí, y porque no me lo tomo, sí, no me lo tomo ofensivo, me gusta que me lo digas, y digo ¿por qué? Porque el flamenco es un eje identitario en el pueblo gitano. El flamenco, por mucho que ahora nos quieran expropiar la identidad flamenca, porque ya no es ni apropiación, porque cuando tú te apropias dices, ah, esto es tuyo, pero me lo apropio. ¿Sabes de quién es? A nosotros nos están expropiando, es decir, nos están diciendo que ni siquiera somos el sujeto creador. Cuando los primeros textos del flamenco, las primeras letras del flamenco, hablan de lo que decía antes, de las galeras, y hablan de las casas de misericordia. Y el flamenco es el elemento por el cual pudimos canalizar tanto la pena como la alegría. Por eso hacemos tan buenas fiestas, porque esto lo decía mucho Enrique Morente, cacho payo flamenco, Enrique Morente, ¿sabes? Que decía que con un cacho de pan, si no habías comido al día anterior, ya tenías una alegría para cantar. Entonces eso lo vivimos mucho, por eso las fiestas, bueno, yo recuerdo la última boda grande a la que fui, que fue la de mi tío, que estuvimos casi una semana de fiesta, porque además pensábamos que no se casaba, y bueno, pues fue una alegría cuando se casó y nos dijo, oye, que encuentra una mujer que la quiero, que me quiere, pues casi una semana estuvimos de fiesta, era una alegría, ¿no? El amar es una alegría. Más cositas. Lo que me decías también de que a veces chocáis en algunos temas, etcétera, etcétera. Claro, es que el pueblo flamenco no es plano, somos muy heterogéneos, igual que la realidad gitana, que la realidad paya, y yo me voy a meter con otras cosas también. Vosotros tenéis la suerte de tener muchos espacios de visibilización. El mayor espacio de visibilización ahora mismo que tienen los gitanos es los Gypsy Kings. Yo no me creo que todos los payos sois los que salís en Gran Hermano. Ni todos los que salen en First Date. El problema es que vosotros tenéis otros muchos espacios en los que no tiene que haber una caricatura de vuestra realidad. Por eso mismo lo digo. Yo lo digo mucho y normalmente la gente hace, ah, pues es verdad, todos los payos no somos los de Gran Hermano, menos mal. Pues igualmente, todos los gitanos no somos los que salen en los Gypsy Kings, que no deja de ser una teatralización de la realidad gitana. ¿Por qué? Porque les pagan. Pues lógicamente igual que a los del Gran Hermano o a los de Supervivientes. Ay, la Pantoja del Superviviente va a ser mucho. Y todas estas cuestiones. O sea, son realidades diferentes. Otra cuestión, lo del patriarcado. Pues lo mismo que estaba diciendo ahora. Los gitanos no son más machistas que los payos. Lo que pasa es que se focaliza mucho más el machismo en la diferencia que en lo normal. Es muy normal que un hombre blanco, cisgénero... a ver, y con esto no quiero decir que no haya machismo dentro de la población gitana, ¿eh? Eso también lo hay, igual que lo hay en cualquier comunidad, en cualquiera. ¿Por qué? Porque el patriarcado nos oprime a todas y a todos por igual. A todas y a todos por igual. A nosotras más. Sí, porque acabamos muertas. Pero vamos,
no es una cuestión identitaria cultural, es una cuestión de que el patriarcado nos oprima a todas. Entonces, yo tengo yo tengo 14 primas y primos, ¿vale? Somos muchos, nos reproducimos mucho. Yo soy hija única, mi madre es rarita, España, pero los demás, los que menos, 3, 4 hijos y hijas, ¿no? De mis 14 primas, solamente 2 han hecho el rito del pañuelo. Una con 25 años y la otra con 23. Que aguántate tú 25 años, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y ahí ya estaríamos hablando de dónde se posiciona el deseo sexual de la mujer. No estaríamos hablando de comunidad gitana. Y de las otras, no han hecho el pañuelo ninguna. Y una de mi prima Luz, que de verdad que es un cuadro de Julio Romero de Torres, es una gitana que la ves por la calle y dices, guapa, se escapó, no hizo el rito del pañuelo y cuando volvió, pues no era ni más blanca, ni más rubia, ni tenía acento de Valladolid, para que me entendáis, seguía siendo igual de gitana. Esto sí que es cierto que la comunidad gitana es un debate que se está teniendo ahora mismo, ¿eh? Si la virginidad es gitanidad, y yo creo que no. Pero bueno, eso es un debate que tendremos que tener nosotros. Sobre todo nosotras. Lo de las oportunidades, que los gitanos de tu colegio tenían más oportunidades. Y que los profesores eran los mismos. ¿Y en su casa? Porque igual la situación en su casa... Al revés. Perdona, que entonces no te había entendido, me estaba yendo yo a otro sitio. Claro, las oportunidades no son las mismas y menos... mira, yo la primera vez que leí sobre gitanos fue en un libro de Lorca, que gracias a mi abuelo tenía ahí el poemario de Lorca, y fue la primera vez que leí sobre gitanos. Y lloré, y tenía 14 años. También quiero decir con esto que la necesidad de vernos en el currículum, porque somos Historia de España, la necesidad de vernos en el currículum es muy importante y la necesidad de visibilizar a grandes mujeres y hombres gitanos tanto en España como en el extranjero. La primera catedrática de Europa fue Sofía Kovalevskaya y era gitana. La primera mujer catedrática en una universidad en Europa, gitana. ¿Quién sabe eso? Pues yo lo aprendí con 25 años. Igual el momento de haberlo aprendido era con 12, con 13 o con 14. Yo porque he sido una rebelde siempre. Y no creo que haya llegado muy lejos. A ver, yo de hecho decía lo de estudiante porque yo todavía estoy haciendo la carrera. Por lo que decía antes que me estuve dedicando en mi adolescencia a ser todo lo que querían que yo fuera dentro del estereotipo. Y una de las cosas es que no se estudia. Se habla mucho de los colegios gueto y esto también es un debate que está haciendo dentro de la comunidad gitana porque, como decía antes, vivimos en comunidad. El problema no es que los niños gitanos estudien juntos, es que las escuelas que son guetos, de verdad os invito a ir a conocer alguna porque se caen a cachos, no tienen las mismas oportunidades. El problema no es que estén juntos en el mismo aula, es que la aula se cae a cachos. Ese es el problema real. Y lo de las familias, el LGTBI, y etcétera, etcétera. Yo tengo muchas amigas que son gitanas, lesbianas. Tengo una amiga que es gitana transexual, que además es un referente dentro de la comunidad por todo lo que ha tenido que padecer esa chiquilla y porque además se ha visualizado y nos ha permitido a las demás tener una referente dentro. Pero volvemos a lo mismo, la ley del olvido. La ley del olvido, si tú ya tienes, además del antigitanismo, otra piedra más en tu mochila, es que acabas tirando para atrás. Entonces sí que es cierto que se invisibilizan mucho más, pero más cara a la externa que a la interna. Toda la familia sabe que esa persona es LGTBI, toda la comunidad. Igual a la externa no se ve tanto. Y yo sí que lo viví con un niño de aquí, de León, gitano, que le hicieron casarse. ¿Cuánto duró ese matrimonio? Pues el primer hijo, porque tenía que tener un hijo porque si no se iba a notar mucho. Pero ¿qué clase de vida ha llevado ese chico desde entonces? Ahí sí que la comunidad tenemos un trabajo muy importante, pero no la comunidad gitana, la comunidad en general. No es algo específico dentro de... Aunque sí que tenemos otras muchas opresiones que hacen que eso nos salga mayores, porque es que es lo que digo, tú vas teniendo una piedra, mi primera piedra es ser gitana, si la segunda es ser mujer, si la tercera es ser pobre,
Si la cuarta es no tener una educación reglada real y ya encima me tengo que poner la otra piedra, pues es que me hundo en la miseria. Y muchas veces se oculta por eso. Ya. Venga, anímense, que ya habéis visto que no me como a nadie. Yo tengo otra. Vale. Vale, yo me gustaría saber si, entiendo que sí, pero ¿y cómo va el proceso? Porque a mí siempre me ha sorprendido mucho que mis hijos sepan tanto de los romanos y nada de los gitanos, Claro. ¿no? Y no sé si se plantea o hay algún plan de incluir en el aula, ¿no?, la historia de las personas con las que convives. Es decir, que en algún punto de la historia se estudie. No sé si se hace, no sé cómo va, pero me sorprende muchísimo que, pues eso, que sepan hasta de los celtas, ¿no? Y no tengan ni idea de nada. Si quieres preguntar o alguno más, y así contesto a todo. Vale. Yo quería preguntarte sobre, bueno, es una cuestión que te pregunto a ti porque perteneces a una minoría étnica y cultural, pero me valdría para todas, ¿no? Es que no sé cómo expresarlo. ¿Qué mecanismos de garantía, digamos, de la disidencia cultural interna existen, sin abandonar la comunidad ni ser expulsado de ella, ¿no? En tu caso, claro, la minoría gitana, pero haría una pregunta con respecto a otras, porque este es un tema que me interesa porque estoy estudiando estas cosas ahora, entonces egoístamente pues aprovecho la ocasión. La mía, ¿qué opinas sobre el matrimonio infantil? ¿Alguna más? Vale. Pues voy a por ello. Lo de la historia del pueblo gitano, totalmente invisibilizada. En Castilla y León se aprobó, si no recuerdo mal, la Junta de Castilla y León, incluirla en el currículum escolar hace 5 o 4 años. Yo todavía no he visto el documento. Ya no te digo que esté dentro del currículum, o sea, tú imagínate. Más teniendo en cuenta que fue en Castilla y León, bueno, en Castilla, vamos a quitarnos el cacho, fue en Castilla y León donde se hizo la gran redada, de donde partió la gran redada, ¿no? Todos los documentos están firmados aquí, en Castilla, vamos a decirlo así. Ahora mismo las universidades están poniendo las pilas con ello, pero la única cátedra de cultura gitana que se está dando en Alicante la da una señora paya que jamás ha trabajado con población gitana. Como mujer, ¿tú crees que podríamos permitir que el Instituto de la Mujer lo llevara un hombre? Pues con la población gitana suele pasar. Se ha dado, sí, por eso lo digo. Nadie permitiría en sus cabales que algo que hable de pueblo gitano no sea hecho por los gitanos. La excusa que normalmente ponen es que no se tiene formación. Bueno, si no recuerdo mal, el año pasado a esta universidad vino un chico historiador gitano dentro de las jornadas de historiadores, Rafa Huigas, premio de la excelencia de su carrera. Tenemos, como decía antes, apuntároslo porque de verdad que es buenísimo además el blog que tienen, los chicos de Gitanizando el Mundo. Nicolás Jiménez, habla 7 idiomas, es 3 tipos de romanó, porque el romanó no es único, tiene muchos dialectos, gracias. Sociólogo cum laude también, tiene 2 másteres. Hay mucha gente muy preparada. Yo, por ejemplo, no, que todavía soy estudiante, pero hay mucha gente preparada que podría hacer eso. Incluso gente paya que ha trabajado esto. Porque Manuel Martínez es el que más está haciendo producción sobre historia gitana, que es un señor muy payo, pero lleva trabajando con la comunidad durante muchísimo tiempo, ¿vale? Ya no recuerdo tu pregunta, perdona. Sobre el tema en las minorías, sí. Hay una contradicción, ¿no?, entre la tendencia de la minoría a conservar sus rasgos culturales y el que perteneciente a la minoría quiere disentir de alguno de esos rasgos identitarios, quiere disentir, pero no quiere irse tampoco. Claro. ¿Cómo se resolvería eso? Claro, a través de la música, los gitanos somos muy musicales.
De hecho, tú lo habrás visto con los niños, cualquier niño gitano te lleva el compás del 8x12, que es algo muy difícil, a no ser que lo interiorices y lo mames desde muy pequeño, ¿no? Yo, por ejemplo, por mucho que lo intentaron, yo no tengo ritmo ninguno, pero bueno, es un problema personal mío. Tiene 7 años y toca el cajón, Claro, te mueres, y el claro, que tiene 15 no te puede tocar claro, el cajón. claro. A través de la música sí se está haciendo muchísimo. Y yo recomiendo mucho, por ejemplo, el primer disco de La Excepción, que son unos raperos de Madrid. A mí me lo decía un trabajador social, dice ni másteres ni hostias, que se escuchen el disco de La Excepción, el primero, que de verdad que les vale más que un máster de cualquier cosa, el oír realmente lo que se dice. Tenemos otro ejemplo muy claro, que es Lita Cabelut. No sé si la conocéis, que es una pintora española, la más cotizada en este momento viva, que es una chica gitana, además criada en las calles, que además normalmente, que esto es muy gracioso, no dicen que es gitana hasta que dicen que su madre prostituta gitana la dejó tirada en la calle. Y menos mal que llegaron otros y le enseñaron lo que era el Prado. O sea, te quiero decir, sí que hay muchos referentes que salen dentro de lo que es el flamenco, que sería nuestra identidad cultural, y que se están haciendo muchas cosas. Igual, que aunque antes me metí con Rosalía, hay muchos payos que, que hacen mezcla con flamenco y lo hacen muy bien. Os recomiendo Sweet Barrio, por ejemplo, que son unos chicos muy jovencitos que tienen una versión de Las Grecas, que cualquiera se pone a interpretar a Las Grecas, de Bella Calí, que es una maravilla y se hace con muchísimo respeto, ¿no? Entonces ahí sí que hay, pero por ambas partes. Y lo de los matrimonios infantiles, a mí me parece fatal, pero no se casan tantas niñas gitanas como os pensáis, de verdad, ¿eh? Otra cosa es que no haya un registro, porque el matrimonio gitano no es reconocido, no se reconoce el matrimonio gitano. De hecho, no sé si lo conocerás, porque fue un caso que la verdad es que tuvo que llegar a Estrasburgo, una mujer gitana, para pedir la pensión de viudedad, porque no le reconocían el rito gitano. Y creo que es una de las pocas sentencias que no ha creado jurisprudencia, que cualquier otra mujer gitana que ahora mismo se quede viuda tiene que volver a irse a Bruselas, a llegar a Bruselas, que es un camino muy largo y no andando, para que les reconozcan eso. Los gitanos y las gitanas se tienen que casar 2 veces porque todavía no está reconocido el rito. ¿Alguna pregunta para Ana y Charo? Sí, yo. Para Charo era sobre el discurso del delito de odio, más bien. Esto que tú misma has sugerido, de en todos los casos, sea quien sea, o sea cual sea la naturaleza del agredido, digamos, o del agresor, el delito es el mismo, tiene la misma gravedad, tiene... Una pregunta que has sugerido al final, ¿no? Es que habrá matices, quiero decir, ¿no? Bueno, es decir, en el límite entre libertad de expresión y delito de odio. Bueno, yo lo que... no sé dónde lo he apuntado. Yo lo que planteaba, porque no es lo que exactamente lo que... O sea, bueno, el límite de la libertad de expresión y el delito y el discurso de odio, ya he dicho antes que es muy complicado, porque es una cuestión de análisis de casos concretos, ¿no? Y también es un poco subjetivo algunas veces, ¿no? Porque depende quién lo mire, ¿no? Y desde dónde se mire. Por eso son cosas que han llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sabéis que es cuando ya has agotado todas las vías en tu país, pues te queda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que luego sus sentencias son de obligado cumplimiento para los países, ¿no? Y entonces por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido una serie de requisitos, digamos, de ítems para decir, bueno, hay que analizar esto y a ver si se da o no. Yo lo que planteaba más bien era si cualquier persona puede ser víctima de eso. Vale. Bueno, aquí hay 2 cosas que, como me dijo, bueno, no te preocupes que se te queden cosas porque luego no lo puedes decir, bueno, ahora lo digo, que creo que es importante. Hombre, si es normal, con de moderadora es así. Y hace bien porque si no, no se puede, ¿no? Pero que eso está por 2 cosas. Primero, en nuestro ordenamiento jurídico, el 22.4 te da, es un número clausus, es decir, te dice, por lo
motivos por los que tú puedes ser, por los que se puede aplicar el agravante, es decir, por los que puedes ser víctima de un delito de odio, según entiende la ley española. Entonces, si no estás dentro de esos motivos, ¿vale?, pues no se considera delito de odio, si no es por la raza, sexo, la religión, la etnia, enfermedad, discapacidad, por todo lo que pone ahí. Y por mucho que al fiscal o a la acusación le parezca que realmente estás ante un delito de odio, por el principio de legalidad no puede acusar, porque no está en la ley. Así pasa, por ejemplo, lo que se ha hablado al principio, la primera ponente, el tema de la porofobia. La porofobia es una de las primeras, o sea, el odio a las personas pobres es una de las primeras causas de delitos de odio que hay. Sin embargo, la porofobia no está en el 22.4, ¿vale? Y es una injusticia porque, claro, muchas veces, yo como doy charlas muchas veces también con fiscales, a ellos les hierve la sangre porque dicen, bueno, es que vemos que efectivamente cuando a alguien le pegan una paliza porque duerme en un banco, eso es un delito de odio como la copa de un pino, pero nosotros no podemos hacer nada. Yo no sé si os acordáis del caso de Rosario Engrinal, esta mujer que fue quemada viva en un cajero, ¿vale? Bueno, pues ese caso no se pudo aplicar, eso es un delito de odio como la copa de un pino, y sin embargo no se pudo tratar como tal, no se pudo aplicar el agravante del 22.4 porque no está en la relación del 22.4. Entonces, hay un movimiento por la gente que se dedica al tema de los derechos humanos y sobre todo atender a las personas sin hogar para que eso se incluya, para que haya una reforma del Código Penal y la porofobia esté dentro del 22.4, ¿no? Porque además son personas especialmente vulnerables, porque son personas, como ha dicho, no me acuerdo el nombre de la primera ponente, que tienen muchas veces muchas dificultades para denunciar o para protegerse porque tienen enfermedades mentales y algún tipo de discapacidad, porque son personas muy excluidas de la sociedad, entonces, y además no tienen, por ejemplo, las personas LGTB, pues tenemos nuestros colectivos, nuestras asociaciones, o las personas gitanas, tenemos las personas trans a veces se salen del movimiento LGTB y hacen su propio como crisalis porque entienden que así que defienden mejor sus derechos, pero sin embargo no hay una asociación de personas sin hogar, porque las personas sin hogar lo que quieren es dejar de ser personas sin hogar, no hacer una asociación. Entonces, pues claro, lo que quieren es tener una casa, no moverse para no tener nunca una casa. ¿Qué? Por eso. Y por otro lado, la pregunta iba no solamente para decir esto, ¿no? Para decir que es numerus clausus y lo que no está ahí no es delito de odio legalmente, aunque realmente lo sea, ¿no? La otra era porque lo que yo quería decir era que cualquier persona, en cualquier momento de nuestra vida, podemos ser víctimas de un delito de odio, aunque no estemos dentro de un colectivo o una comunidad históricamente vulnerable. Incluso aunque no estemos... ¿Por qué? Porque en un momento dado nosotras, bueno, yo sí pertenezco a un colectivo vulnerable, pero cualquiera que no pertenezca puede estar incluida ahí. ¿Por qué? Pues porque no es porque te vayas a volver de otra raza, sino porque en algún momento pues puedes encontrarte en la calle, ¿vale? Porque Rosario Engrinal era una mujer que no nació en la calle, que era secretaria de dirección, tuvo un mal divorcio, entró en una depresión, adicciones y acabó en la calle. O sea, y eso le puede pasar a cualquier persona. O que tengas un accidente y acabes con una discapacidad y tengas una agresión, o sea, que muchas veces vamos por la vida pensando que somos invencibles, ¿no? Que eso es algo que le pasa a otros, que a nosotros no nos toca, pero a cualquier... Primero, yo creo que hay que tener sensibilidad como personas, como seres humanos, humanidad, para ser solidarios y para entender el dolor y el sufrimiento de la víctima del delito de odio. Pero además, por pensar que eso te puede pasar a ti en algún momento de tu vida, ¿no? Y eso era lo que yo quería plantear con esa pregunta, ¿no? Bueno, y otra pregunta que yo quería plantearos es si pensáis que todos los insultos son iguales. Porque sabéis que en el Código Penal, a partir del 2015, las injurias leves están despenalizadas. Entonces yo quería plantear eso, ¿no? Si todos los insultos son iguales.
y si los insultos son libertad de expresión. Porque ahí hay un debate, hay quien piensa que todos los insultos son iguales y que el insulto es libertad de expresión. No sé qué piensas. A ver, yo pienso que todos los insultos no pueden ser iguales, desde la base que la persona que te insulta y la persona que lo recibe nunca es la misma. Entonces, lo que a mí me puede hacer daño, a ti no te puede hacer daño, al otro le puede arruinar la vida, o sea, no pueden ser iguales todos los insultos. Yo lo decía más bien por el hecho de los insultos discriminatorios. O sea, yo distingo dos tipos de insultos. El insulto, o sea, un insulto a cualquiera, ¿no? Que te pueden decir gilipollas o cabrón o cosas así, ¿no? ¿Vale? Ese insulto, como que te digan gitana de mierda o maricón de mierda. O sea, ¿es lo mismo que te digan gilipollas a que te digan gitana de mierda? ¿Es lo mismo? Porque hay gente que dice que sí, que es lo mismo, que te digan gilipollas es lo mismo que te digan gitana de mierda. Y para mí no es igual. Porque cuando te dicen gilipollas, bueno, pues lo que decía yo, no hay un colectivo de gilipollas que se pueda sentir. Bueno, sí me dijeron, bueno, hay colectivos de gilipollas que no son colectivos vulnerables. El colectivo de gilipollas no es vulnerable. Esa formó y acaba por sino que estás insultando a la comunidad gitana, ¿vale? O sea, que lo de antes, si llaman de gilipollas, pues bueno, sí, hay colectivos de gilipollas, pero no son vulnerables. No son históricamente son gilipollas. No, por eso decía yo, un poco una cosa muy exagerada, ¿no? Pero, ¿qué? Que no son históricamente vulnerables, pero harán historia. Sí, pues eso es lo que yo quería, ¿no? Y hay gente que dice que sí, pero que todo, no hacer esa distinción entre los insultos a la hora de haberlos despenalizado, porque, sobre todo, por ejemplo, a las personas LGTB sí que nos hace daño eso, porque es que, de hecho, o sea, después del maricón de mierda va la hostia, o sea, es que es así, o sea, o al revés. O sea, que los insultos discriminatorios no son iguales que un insulto común, ¿no? O sea, y eso, y bueno, y lo de que el insulto es libertad de expresión, hay gente que piensa que sí. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el insulto no es libertad de expresión por el simple hecho de que el insulto no sirve para transmitir nada. Porque tú dices, bueno, puede haber informaciones que pueden ofender, pero el poder ofender es una cosa, también puede ser muy subjetiva, porque lo que a mí me ofende pueden ofender a otros. Entonces ahí habría que valorar con los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que he dicho antes. Pero el insulto es, como su propio nombre indica, una ofensa. O sea, que directamente está hecho para ofender. Y que si tú no utilizas el insulto, no queda mermada tu libertad de expresión. Yo me acuerdo con el tema de cuando estaba el proyecto de la ley LGTBI, que una de las sanciones era por insultos a las personas LGTBI, una periodista me llamó y me preguntó, esto de las sanciones a los insultos, porque ya salieron con que era una ley mordaza, que no sé qué. Y yo le dije, digo, a ver, tú para transmitir una información necesitas utilizar un insulto. Y me dijo que no. Digo, pues entonces, que a ti te digan que no puedes utilizar el insulto, no te quita tu libertad de expresión y tu libertad de opinión, ni nada, porque el insulto no informa de nada. Una cosita para Ana. Me gustaría que nos explicases un poco las cuestiones como prueba de vida o estas cuestiones tan simples y tan intencionadamente desconocidas. Bueno, pues a lo que se refiere un poco Conchi es que necesita una persona trans para demostrar a las personas cis que son trans. Es decir, es un vínculo vicioso en el que, como yo decía al principio, nunca se es suficiente y solo puede serlo si una persona profesional de la psiquiatría te da tu acreditación, en la que dice que sufres una disforia de género basada en test
de lo más ridículos que puedan existir, faltando a los derechos fundamentales de las libertades de expresión y de géneros, y que a estas alturas de la vida seguimos padeciendo que te diagnostiquen una enfermedad mental para poder optar a tratamientos sanitarios, tanto sean de bloqueadores como tratamientos hormonales. Hasta el 16 de octubre de este mes pasado, también para acceder al cambio de nombre y género en el Documento Nacional de Identidad. Ahora es verdad que Crisalis se reunió con la Dirección General de Registros de España y conseguimos una instrucción, que no una ley, pero que estamos aprovechando hasta que salga el nuevo equipo de gobierno, que seguramente tendrá potestad para poderla tumbar si quiere, y poder hacer todos los cambios de nombre posibles sin necesidad de tener esa certificación que diga que eres trans y que estás fatal de la cabeza. Entonces, que por desgracia y para favorecerte tu mierda de vida, pues te doy el documento para poder cambiar el Documento Nacional de Identidad y que pases más desapercibido. Esto sería para el Documento Nacional de Identidad, hemos hecho un parche, benditos parches, pero sí que es verdad que para la sanidad en el ámbito, sobre todo sanitario, sí que se necesitan esas pruebas de vida basadas, como digo, en test bastante no solo ridículos, sino que además muestran completamente esa transfobia dentro del ámbito sanitario para cualquier persona, sea menor o, en este caso, una persona adulta. Hay que decir que cuando una persona menor trans decide hacer un tratamiento de bloqueador hormonal, estamos hablando de unas edades entre 8 y 12 años. Para poder optar a ellos debes de pasar una media de entre 12 y 15 meses por salud mental. Entonces estamos hablando de que no solo te estás estigmatizando dentro del área psiquiátrica, asumiendo que estás completamente estigmatizada la persona trans, sino que además estás ralentizando un tratamiento al que a lo mejor está pasando una mella en tu vida de, pues, en algunos casos, llegar a quitarte la vida, ¿no? Entonces sí que estamos hablando de que es algo que para el Documento Nacional de Identidad, tu DNI, es un poco salvable en estos dos últimos trimestres, pero que para el ámbito sanitario todavía es impepinable pasar por ello. Por eso la ley trans a nivel estatal es una de las cosas que se solicitan. Y en el ámbito, o sea, y en el protocolo sanitario de Castilla y León, es una de las cosas que se están pidiendo de forma exhaustiva, que no sea necesario, a no ser que realmente exista la necesidad vital de acudir a un profesional psiquiátrico, en este caso, que no sea por decreto. Así que, de momento, así estamos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa café, podemos decir en esta ocasión. No hace falta que nadie vaya a la máquina, como la otra vez. Tenemos unos termos allá afuera y unas pastitas. A ver si en 15 minutos volvemos a empezar de nuevo, ¿vale? Muchas gracias.